¿Evento de Jurassic Park en la realidad? Y si los eventos de Jurassic Park ocurrieran en la realidad, ¿sería el parque temático más grandioso del mundo? ¿Los dinosaurios lograrían escapar del mismo como en las películas? Y en caso de, ¿cómo actuarían en nuestro mundo actual? Son cosas que veremos a continuación. Así que me di a la tarea de ver las pelis de Jurassic Park y partes del libro. Además de, claro, investigar acerca de los dinosaurios, como sus características y la biología detrás de ellos. Inclusive, analizar los costos financieros de poner un parque así. Por lo que, sin nada más que agregar, vamos para allá. Desde la década de 1980, el 70% de los científicos especializados en genética han explorado la posibilidad de revivir especies extintas, entre ellas los dinosaurios. Fue así como la comunidad científica se embarcó en una odisea que buscaba la clonación de especies, y fue en 1996 cuando lograrían lo imposible: clonar a Dolly, una oveja que sería la primera en ostentar el título de primer mamífero clonado en la historia, mediante la transferencia nuclear de células sománticas. Fue un hito biotecnológico que abrió el paso a la comunidad genetista por buscar traspasar las barreras naturales, incluso si eso traía debates éticos bastante complejos. Era el ser humano jugando a ser Dios. En la saga de películas vemos que los científicos de InGen se ayudan del material genético recabado por mosquitos fosilizados en ámbar, para que, combinado con el ADN de las ranas, regresara la vida a los dinosaurios que tanto nos maravillaron en la historia. Si bien a simple vista esta explicación suena convincente, realmente no es así de fácil, debido a que los mosquitos que se podrían encontrar no cuentan con suficiente material genético para crearlos. Esto dicho por el propio asesor científico de la película, Jack Horner, y es algo que se resalta en los libros. Pero digamos que en este universo ocurre lo contrario, ya que los mosquitos fosilizados en ámbar contendrían suficiente material para que los científicos logren sus resultados. Y como vimos en las pelis, dichos sucesos ocurren durante los 90s, por lo que, en este caso, tras el éxito de Dolly, los científicos de InGen se habrían enfocado al 100% en la creación de dichos dinosaurios. Y por más que me intenta pegar a la línea del tiempo original de Jurassic Park, es complejo haber logrado dichos avances en los 90s, por lo que la construcción del parque habría culminado en el 2010. Y además de que el equipo original de científicos como Alan Grant, la doctora Ellie y el doctor Ian Malcolm estarían acompañados de reporteros y más gente célebre, con la finalidad de documentar el gran hallazgo de la década. En las pelis, es Nedry quien, traicionando a Hammond, ocasiona el desastre en el mismo, cosa que no dudaríamos que ocurriese en la realidad, tomando en cuenta que muchas personas poderosas estarían interesadas también en hacerse con dicho hallazgo. Nedry ocasionaría la brecha de seguridad que terminaría liberando a todos los dinosaurios de su cautiverio, causando el desastre de Jurassic Park 1. Si bien en la película todos se salvan por casualidades o guión, en la realidad esto no sería así. La verdad que está medio difícil que igual pase eso. Bueno, quiero decir, en la película, bueno, también teniendo en cuenta lo de la novela, Hammond era un maldito tacaño, ¿no? O sea, ustedes pónganse a pensar que ese tipo estaba a cargo de toda la seguridad, o por lo menos de la parte principal, ¿no? Y se dieron cuenta que en esa parte de la zona de seguridad no había más gente. Como que es medio raro, o sea, y encima Nedry hizo un acting bastante malo, diciendo que iba a ir al baño y a, no sé, buscar bebida o algo así, y que es posible que hice no sé qué cosa y que las jaulas pueden empezar a fallar y no sé qué, es como que... Eh, ¿Qué? Se estaba comportando de una manera tan sospechosa y el actor actúa de una manera tan rara que decís, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que van a fallar las jaulas? No, no, no. No sería tan fácil, creo yo. Ya que al estar en una isla alejada de la civilización, rodeada de muchos peligros y criaturas bastante peligrosas, es muy difícil que los protagonistas hubiesen sobrevivido, por lo que, en esta versión, todo sería más cruel. El T-Rex lograría devorar a casi todos en el primer encuentro, y los pocos que sobrevivirían terminarían siendo comidos por los Velociraptors. John Hammond, al saber de la pérdida de sus nietos y la masacre del... Es que hubo mucho guionazo, vamos a ser honestos. Hubo mucho guionazo. O sea, esa parte de los raptores en la escena final se pusieron bien sádicos, o sea, demasiado pacientes ahí esperando, en vez de lanzarse al ataque.
Y encima que de la nada parezca el tiranosaurio y se coma a los raptores, es como... eso fue un guionazo enorme, ¿eh? Para que se salven. Pero realmente sí, habría mucha más muerte. Bueno, también hay que ver cómo se las arreglarían recorriendo la isla. El equipo sería evacuado de la isla, dejándola abandonada. La empresa buscaría encubrir el suceso, al mencionar que el helicóptero que llevaba a los visitantes se habría averiado durante el vuelo, dejando este caso aislado. Pero pasarían los años, y tal como en la secuela, InGen buscaría retomar la investigación de los dinosaurios para diversos fines. Además de claro que al no tener alimentación, espacios completamente seguros y controlados, la vida en la isla sería complicada, ya que algunos dinosaurios comenzarían a morir por falta de cuidados, o por pelearse con otros. Por lo que InGen tendría que sí o sí cuidar su inversión regresando a la isla. Igual está muy resumida la cosa, porque no sería tan fácil. O sea, hay que omitir demasiadas cosas acá. También el tema de los mosquitos, que no dije nada. Pero básicamente el ADN o lo que sea que esté dentro del mosquito no sobreviviría tanto tiempo. O sea, ese mosquito ya debería ser pura piedra. Porque yo, según recuerdo, había una explicación más detallada, no me acuerdo cuál, de por qué sería prácticamente imposible que haya mosquitos que sobrevivieran casualmente a todas esas cosas climáticas y que encima todavía el ADN todavía se pueda extraer. O sea, eso de que salga esa sangre y todo eso es totalmente falso. Es imposible que en millones de años se haya preservado la sangre de esa manera. Ya se habría coagulado hace mucho tiempo, no importa que esté preservado en ámbar. Pero también está otra cosa que se debatió en la película sobre las plantas venenosas. Y no es solo el tema de las plantas venenosas, también está el tema del oxígeno, porque trajeron dinosaurios de diferentes épocas. Por ejemplo, los del Jurásico vivieron en una época donde el Jurásico es la época que se supone que la que yo entiendo, que fue la más verde de toda la historia, al menos de lo que se conoce, ¿no? Y que había demasiados árboles y vegetación. ¿Qué pasó? Que en esa época había tanto oxígeno en el planeta que por eso había animales gigantescos, los saurópodos, que fueron los dinosaurios más grandes que existieron. De hecho, el Jurásico es la época que tuvo los dinosaurios más grandes de la historia. Entonces, acá hay una mezcla de dinosaurios que vivieron en diferentes épocas, pero no estamos con las mismas condiciones que en esa época. Tenemos contaminación ambiental, hay más dióxido de carbono y menos oxígeno. Entonces, viéndolo de esa manera, ciertos dinosaurios morirían simplemente porque el ambiente es diferente. El clima es diferente también. Tenemos bacterias y cosas en el aire que no existían en esa época. Guiño, guiño a los Simpson. Solo que hay que hacer al revés. Los dinosaurios estarían en esta época, no nosotros en la época de los dinosaurios. Se podrían enfermar de muchas cosas y morirse. O sea, hay demasiadas variables con las que los dinosaurios se morirían. No solo sería el tema del hambre, el tema del medio ambiente. O sea, están es el mismo planeta, sí, pero está muy cambiado a la época en la que ellos vivieron. En la peli vemos a unos elementos un tanto especiales. Sin embargo, en la realidad, debido a la gran peligrosidad que implican los dinosaurios, dudo que lleven a cualquier sujeto. Estos subcontratarían a gente altamente capacitada en el trabajo, con la finalidad de evitar más sucesos como en años atrás. Estos llegarían a la isla Sorna y pondrían puestos de avanzada, y la situación en comparación a la película estaría más controlada. Con la experimentación de dinosaurios, se buscaría la forma de controlarlos, para evitar más brechas de seguridad. Es que lo de la segunda película fue súper improvisado. Ustedes no sé si se acuerdan de la segunda película, que literalmente estaba el cazador que no se sabían los nombres de los dinosaurios y tenía que buscarlos en un libro y al final lo tira. Porque no se sabían ni los nombres. O sea, no conocía nada. ¿Cómo llevas a un cazador que ni siquiera sabe lo que está cazando? What the fuck? El tipo solo iba por el tiranosaurio y el resto de los dinosaurios, ¿qué? Y luego estaban ahí peleándose con los dinosaurios que estaban capturando. Y había unos que salían volando, no me acuerdo exactamente, por intentar agarrar unos dinosaurios. O sea, fue una cosa ultra improvisada lo que se hizo. Y tras varios años de experimentación con estos, especialmente en las especies más hostiles, considerarían reabrir el parque, bajo el nombre de Jurassic World.
Sin embargo, diversos analistas financieros y contadores no verían muy sostenible el abrir el parque. Y es que analizando financieramente el costo de abrir un parque como Jurassic World o Park, llegaríamos al resultado de que no es tan sostenible, ya que mantener un parque con dinosaurios vivos sería más caro que crearlos inicialmente. Esto debido a que requieren de alimentación, cuidados, veterinarios especializados, etc., que costarían aproximadamente $200 millones al año. Los costos incluyen instalaciones, jaulas, cercas electrificadas y vehículos electrificados. Vamos, que esto tan solo serían $1.500 millones. Y solo abrir el parque costaría $24.000 millones. A esto agreguémosle $12.000 millones cada año en mantenimientos. Todo esto da un total de casi $60.000 millones y obviamente no se recuperaría ni siquiera la inversión. Eso sin contar con el transporte a esta isla, que tendría que ser en helicóptero o en barco, lo cual sería otra barrera financiera para los posibles clientes. Volviendo a este lugar un parque bastante exclusivo debido a los enormes costos que implica visitarlo. Es lo que se decía en la primera película, en la charla de la cena, que querían cobrar lo que el abogado, el abogado que decía que querían cobrar lo que sea. Y el Hammond después decía que no va a ser solo para los super ricos. ¿Y cómo lo vas a mantener? Si está en una isla ahí en medio del agua, súper lejos de toda la ubicación de Jurassic Park, vamos a ser sinceros, es una ubicación malísima. O sea, no es precisamente fácil llegar a ese lugar. O sea, ¿cuánto turismo querés tener? ¿Cuánta gente podría pagar eso? Haciendo que Jurassic World sea aún más caro que Disneylandia y cualquier otro parque del mundo. A ver, tan solo para ponerlos en contexto, Disneylandia cuesta $10.000 millones para mantenerse abierto cada año, y si este parque era caro, ahora imagínate Jurassic World, siendo el triple de caro. La viabilidad financiera del lugar sería imposible, por lo que InGen, al estar en números rojos por el mantenimiento de la isla Sorna, terminaría en quiebra, dejando ambas islas a la deriva. Sería en 2013 cuando se daría a conocer la existencia de las islas y los dinosaurios. Esto debido a diversos reportes de pterodáctilos en Costa Rica, Panamá y Honduras, ya que estas islas se encontraban muy cerca de Centroamérica. Esto haría que diversas personas buscasen el origen de dichos animales. Bueno, ya pasamos a otra cosa. Pero yo qué sé, a ver, tendrían que buscar otras alternativas para mantener el parque vivo, porque con el turismo no sería suficiente. Vendiendo cosas, tal vez vendiendo cosas, trabajando con otras empresas, tendrían que conseguir financiamiento de muchos lugares, porque evidentemente el turismo sería solo una fracción de todo el dinero que necesitarían, pero bueno, sí, estaría muy difícil mantenerlo. Diversas teorías saldrían en internet, como aquella que menciona que cerca de estos lugares estaría la entrada al centro de la Tierra, siendo este lugar el origen de estas magníficas criaturas. Tanto empresas como millonarios y gobiernos viajarían al lugar para resolver el misterio, descubriendo las islas. Y tras darlas a conocer al mundo, se abriría un gran debate. ¿Qué hacer con estas criaturas? Si bien era extremadamente peligroso explorar las islas sin protección, varios se embarcarían en explorarla, obteniendo metrajes nunca antes vistos de dinosaurios vivos. Mientras el mundo se polarizaba entre activistas y científicos que buscaban preservar la vida en la isla, habría otros que, aterrados por sus peligros, preferirían que la misma naturaleza regule la vida de las criaturas. Pero en medio de toda esta polémica saldría el video que lo cambiaría todo. Y son los metrajes de aquel equipo invitado la primera vez a la isla por Hammond. En dicho footage se veía cómo ellos eran acechados por los dinosaurios y cómo estos morían, uno por uno. En un fragmento, el Dr. Alan Grant menciona: esas cosas de allá afuera no son dinosaurios. En diversos frames de los videos se ven a dichas criaturas como seres traídos del mismísimo infierno. El video sería la prueba que llevaría a Hammond a la cárcel, junto a directivos de InGen, y significaría el final absoluto de dicha empresa. Pero no solo la percepción de InGen sería mancillada, ya que la percepción de los dinosaurios iría cambiando, debido a que las personas ahora buscarían preservar únicamente a dinosaurios herbívoros. Esto gracias a la alta hostilidad de los carnívoros, mientras que otros buscarían su aniquilación absoluta, tomando como ícono las últimas palabras del Dr. Grant: esas cosas no eran dinosaurios. Debido a que en estos leaks se hablaba de que el porcentaje de ADN de dinosaurio era minúsculo, mientras que la mayoría del ADN era una combinación de diversas criaturas y ranas, haciendo que los dinosaurios sean más unas criaturas mutadas que los míticos seres del Cretácico.
Bueno, eso también le aplicaría para los herbívoros, aunque estos no eran igual de bestias que los carnívoros, que literalmente eran unos monstruos. Pero sí, es igual que ese video que vi hace como un año, esas cosas no son dinosaurios. Es que hasta en la tercera película también lo dijo. En la tercera película dijo que eran unos monstruos. No los llamó dinosaurios. En la conferencia de prensa del inicio de la película, los llamó monstruos a estas cosas. No eran dinosaurios. O sea, lo del tiranosaurio con las características que tenía. Se cree que el tiranosaurio de la vida real sería totalmente diferente. No sería tan depredador ni tan agresivo. Bueno, el olfato y la vista ya es otro tema, ¿no? Los raptores de la vida real no eran tan grandes. Los del Jurassic Park son unas máquinas de matar. Eran sádicos. La raptor que mató a todas sus hermanas, la de la primera película, y solamente dejó a 2 vivas. Y después la manera en que acechaban, lo inteligentes que eran, que abrían puertas. El dilofosaurio que escupía veneno, que eso se lo inventaron. O sea, un carnívoro que encima escupe veneno. Y luego, yo todavía sigo esperando, es que de verdad que me encantaría un día ver al Carnotauro camaleón, ¿eh? No sé si lo habré mencionado varias veces ya en otras reacciones, pero de verdad que me encantaría ver ese dinosaurio. No sé por qué no lo quieren poner, ¿eh? Si ya se inventaron al Indominus, que eso era un Frankenstein. Bueno, el Carnotauro camaleón también era un monstruo, literalmente. Pero sí, todas las cosas... Encima, fíjense una cosa. Todos los monstruos mutantes son carnívoros. Todos. Y ya era así desde Jurassic Park, ¿eh? Lo de Jurassic World con el Indominus, que fue una estupidez, que se inventaron así porque se les dio la gana. No fue lo primero. Ya había muchos monstruos mutantes de antes. ¿Y por qué todos eran carnívoros? ¿Por qué específicamente? Bueno, la tipa esta, la científica, ni me acuerdo el nombre ya. La de Jurassic World dijo... Claro, tenían que hacer algo que fuera más llamativo, ¿no? Ah, claro, los monstruos, claro. Un bicho con garras, dientes así amenazante. Porque, ¿qué tan interesante sería un herbívoro que tenga rasgos mutantes? No, la gente quiere una bestia, quiere un monstruo. Y bueno, bajo esa locura que hicieron, así acabó su parque, otra vez. Si bien es muy complicado que los dinosaurios de las islas terminasen en alguno de los continentes, algunas especies como los pterodáctilos y el imponente mosasaurio podrían sin problemas salir de estos lugares y llegar a zonas de humanos, por lo que en Costa Rica y Panamá habría casos de gente siendo atacada por pterodáctilos. Algunos lugareños incluso los confundirían con críptidos del lugar. De por sí los pterodáctilos de esta película son, también los pterodáctilos, no lo mencionan, son los monstruos, o todos los pterosaurios. Que literalmente se cree, bueno, se cree no, ya, por los picos y las conductas y analizando a los pájaros, en su momento habrían cazado peces. En las películas no, cazan animales que... Yo siempre me he preguntado cómo se les comerían a un animal más grande que un pez. Con esos picos. O sea, picoteando. Como que no sé, es medio raro. Tendría que tener picos así como de buitre o de, ¿cómo se llama? De águila. No sé, tener algo que les permita rasgar. Porque con un pico así es imposible. O sería súper incómodo comer de esa manera. Y el mosasaurio igual atacando gente, lo veo... no sé, ¿eh? Con el tamaño que tenía, esa cosa cazaría tiburones o ballenas. Debido a lo extraños que eran. Sin embargo, en zonas más pobladas como la ciudad de Panamá, lograrían matar a algunos, demostrando que los dinosaurios realmente son un peligro. Pero tal como en la nueva trilogía, algunos gobiernos y agencias armamentísticas robarían especímenes para experimentar con ellos y volverlos armas. Por lo que, el Owen de este universo sí sería un entrenador de dinosaurios que buscaría emplearlos como armas, claro, si no mueren en el intento por alguno, y en caso de lograr domarlos, dudo que se usen efectivamente en un campo de batalla o para matar a alguien. Y no me malentiendan, no digo que no sean mortales, solo digo que sigue siendo mejor un arma de fuego que un dinosaurio, que a la mínima variable se podría volver contra ti o hacer otra cosa muy diferente, a comparación de un arma de fuego, en la cual donde apuntas y disparas, ataca. Además de que al dinosaurio las balas o explosivos podrían dañarle, y eso que no menciono que requiere de cuidados especiales. Así que si la industria armamentística buscase criaturas para emplearlas de armas, ya utilizarían leones o lobos para... Eso de Jurassic World era una estupidez, de verdad. El tipo el de la primera película, ¿no? Que quería a los dinosaurios como armas. Que estaba, no sé, quería a los raptores como armas. Estaba súper emocionado. ¡Qué fumada de porros, por Dios! Sí, dale, justamente por eso.
Ya tenés animales así como los lobos, los leones, los tigres. ¿Por qué no los usás a ellos como armas? Específicamente un velociraptor. Sí, un animal súper inteligente e impredecible. Lo vamos a usar de arma. Qué buena idea, ¿no? Esa era una de esas subtramas de la película que se me hizo súper estúpida. Junto con la excusa de por qué crearon a Indominus. Para hacer esto. Sin embargo, por la naturaleza de los mismos no lo hacen, por lo que sí, esta idea podría considerarse, pero al no poder llevarla a cabo sería descartada, dejando a los dinosaurios como mascotas de millonarios excéntricos, capos de la mafia o narcotraficantes, quienes pagarían sumas ridículas a traficantes para tener dichas criaturas. Y como detalle visto en la peli, y que aquí lo haría peor, es que si bien Hammond menciona que todos los dinosaurios son hembras, con la finalidad de tener un control de la natalidad, cabe señalar que en las pelis los dinosaurios logran reproducirse, y esto es debido a que al tener genes de diversas ranas, estos tendrían una parte de las ranas africanas, las cuales son capaces de reproducirse asexualmente, en caso de que no hubiera forma de hacerlo. Por lo que sí, evolutivamente estas criaturas terminarían reproduciéndose, causando un muy terrible problema a mediano plazo. Esto, combinado a la falta de control completo del lugar, diversos contrabandistas se harían de especies para traficar con estas en el mercado negro. Problema que, de no resolverse, y lo dudo, terminaría desencadenando diversos escenarios que pudimos ver en Dominion. Y no me refiero a las langostas chafas que nos dieron, y me refiero a los casos retratados en el libro, como aquel, donde un grupo de Compsognathus, digamos que hacen cosas terribles a un bebé en la noche. En este escenario, veríamos a velociraptors acechando conductores en las noches, gente muriendo aplastada por hordas de triceratops corriendo, anquilosaurus derrumbando edificios, y esto mencionando en su mayoría dinosaurios herbívoros, ya que los carnívoros harían masacres en pueblos y aldeas, donde la gente no tendría mucho chance contra una manada de velociraptors, un T-Rex o un carnotauro, y ni se diga de un espinosaurio. Si bien en Jurassic Park 2 vimos al legendario T-Rex hacer un desastre en San Francisco, lo veríamos destrozar media Panamá o media Costa Rica. Veríamos casos en la Riviera Maya de dinosaurios, o inclusive el tapón de Darien estaría infestado de estas criaturas, haciendo la migración imposible. En Sudamérica y sur de México, estos comenzarían a acabar con otros animales. Diversas granjas serían atacadas por carnívoros, quienes además de comerse el ganado, se comerían a los dueños, mientras que los herbívoros irían acabando con hectáreas de cultivo, y al ser enormes y pesados, sería complicado moverlos para un agricultor normal. Todo esto comenzaría a ocasionar otro problema, una hambruna generalizada, que ocasionaría una inflación. Bueno, pero para eso tendrán que reproducirse excesivamente. La isla no es tampoco tan grande. O sea, no, no sé. ¿De qué tamaño era de Jurassic Park? No sé si llegarían a tanto. O sea, sí, algunos escaparían, habría uno que otro por acá, pero no creo que haya una cantidad excesiva de dinosaurios. Inflación en los precios de bienes de consumo básico, que también afectaría también a los transportes, tanto de productos y de personas, ya que estas serían atacadas por dinosaurios, y transeúntes reportando más y más ataques de dichas criaturas. Habría zonas de alerta de lugares con presencia de dinosaurios, y hacer actividades como acampar un acto de vida o muerte, por lo que diversos gobiernos, junto a lugareños, mercenarios y cuerpos del ejército, llevarían una campaña para matar a todos los dinosaurios restantes, debido a que eran una amenaza para la naturaleza y la vida humana, creando una guerra de humanos contra dinosaurios. Pero hay dos posibles finales a esta teoría, uno donde los humanos logran derrotar hasta el último dinosaurio vivo, dejándolos como parte de la historia, tras un saldo bastante grave en recursos y vidas humanas, e incluso la extinción de otras especies que vivirían en nuestro tiempo. Otro más terrible, donde los dinosaurios desarrollarían una inteligencia más avanzada, como vimos en la saga de Jurassic World, donde tras varios experimentos crearían al depredador definitivo, como el Indominus Rex, que al reproducirse sería el acecho de la humanidad, arrasando con todo, empleando táctica con letalidad. Si bien no nos extinguirían, regresarían nuestros tiempos modernos a la época del Cretácico. Y el tercer final, el más agradable, uno donde los activistas junto a diversas empresas y gobiernos se encargarían de encerrar y preservar a las especies más pacíficas de dinosaurios, creando un Jurassic Park menos impresionante que en las películas, pero sí uno más controlado. El segundo no lo vería así, no sería tan extremo como volver al Cretácico. O sea, yo creo que sería más probable entre el uno y el tercero. Prácticamente tenemos
Lamentablemente tenemos armas demasiado destructivas. No digo que no digo que lleguen a usar armas nucleares para matar dinosaurios. Eso ya sería extremo. Pero vamos, con el armamento que hay es imposible que ganen los dinosaurios. Por más que tengan al Indominus, no importa. El Indominus se hizo lo que hizo en la isla porque estaban limitados con los recursos que tenían. Ahora, mete al Indominus en medio de Estados Unidos. Poned 2 o 3 ahí, a ver cuánto duran con el ejército que tienen ahí y todo el armamento que no había en la isla en ese momento. Es imposible. Y ya si sumas a todas las potencias y a todos los ejércitos del mundo, no hay chance. Por más que haya Indominus, no hay chance. Podrían usar visiones infrarrojas. Que yo recuerde, no sé si el Indominus era inmune a la visión infrarroja. O sea, no importa, seas invisible, pero puedes verlo por el calor. Entonces, no veo por... El segundo es imposible. ¿Pasaría el primero o el tercero? El tercero, bueno, sí, también es posible que pase más el tercero. Mezclado con el primero. Que eliminen a todos los dinosaurios carnívoros a puro tiro. Y luego digan, bueno, estos son los herbívoros, estos son tranquilitos, no sé qué. Bueno, estos dejémoslos vivos. Los llevamos a algún lugar donde puedan vivir tranquilos. Pero tendría que ser un lugar controlado. Porque también tengamos en cuenta esto de las especies invasivas y eso. Que en la vida real hay muchos controles con ese tipo de cosas. Por eso luego también es ilegal mover animales de un país a otro. Porque luego se vuelven especies invasivas. Voy a poner el ejemplo, uno que quizás hay gente que conozca o no, el de los castores en Argentina, en mi país. No sé si sepan que hace décadas se tenía la idea de hacer cosas de piel de castor, ¿no? Y se trajeron castores a Tierra del Fuego, ¿no? Y se volvieron una plaga, porque no les fue mal en el negocio y encima se empezaron a reproducir porque eran roedores, porque no saben un carajo los castores, que son roedores, y se empezaron incluso hasta Chile. Bueno, pasaría una situación así, descontrolada. Entonces, pues imagínate con los dinosaurios. Tendrían que estar sí o sí en un lugar donde no puedan moverse tan... O sea, que estén en libertad, pero que, qué sé yo, que haya vallas o algo que les impida salir de ese lugar. Que subsistiría con las visitas de las personas y, claro, apoyos gubernamentales que se basarían en el estudio de dichas criaturas. Pero este final no lo veo tan posible, siendo más viable el primero. ¿Qué les digo? Por algo la naturaleza, Dios o como tú consideres. Bueno, sí, es que sería más probable el primero que directamente digan, nada, los matamos a todos y listo. Que no quede ninguno, cometimos un error, incluso a los... Sería muy triste también matar a los herbívoros, pero quién sabe. Nos separó de esa impactante época. Y por esto mismo, la interacción entre humanos y dinosaurios nunca se dio. Pero, ¿te imaginarías qué pasaría si los dinosaurios nunca se hubiesen extinto? ¿Qué pasaría si hubiesen convivido con los humanos en el paso de la historia? Eso dejémoslo para otro video. Si lo quieren ver, revienten ese botón de likes, mi gente. Pero si alguna vez te preguntaste, ¿qué ocurriría si los eventos de la saga Fallout ocurrieran en nuestra realidad? O el qué pasaría si Godzilla existiese, te recomiendo visitar estos videos. Yo soy Taco Misterio, chao. Yo dudo que la humanidad hubiera existido si estuvieran los dinosaurios. O sea, es imposible. Los dinosaurios fueron los causantes de que muchos animales en su época, los mamíferos, eran súper diminutos, no podían hacer nada en la competencia por la supervivencia. Entonces es imposible que el ser humano hubiera podido evolucionar si había dinosaurios por todo el planeta. Hubiera sido extremadamente difícil. No sé, bueno, también hay que sumar la era del hielo. Eso podría haber matado a muchos dinosaurios. Incluso si no caía el asteroide, no importa. La era del hielo los habría matado de todas maneras. Quizás ahí sí podría haber habido una posibilidad, pero si seguían vivos en otro lugar, F. Lo de Godzilla sería interesante, ¿eh? Aunque no sé, yo siempre he creído que lo de Godzilla ya... Bueno, ya es una fumada tremenda. Pero bueno. La verdad me da tristeza el tema este de que... Incluso habría que matar a los herbívoros, o sea, pobrecitos. Es por eso que el señor este, el Dr. Grant, dijo en la primera película de... Imagínense juntando a estas dos especies. No tenemos... ¿Cómo podemos saber lo que podría llegar a pasar? Es que es impredecible. Puedes imaginarte todos los escenarios posibles. Los que dijo en el video o cualquier otro que no se haya ocurrido. Total. Depende de si los dinosaurios también son como en la película o si son más realistas. Tendríamos esas dos variables. ¿Quién sabe?